Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Global Podcast, por acá, por globalcatalog.cl. Durante años, las empresas han invertido en ciberseguridad, candados digitales, muros, alarmas, y eso está bien. Pero no olvidemos que los ciberatacantes también evolucionan, y la realidad es que hoy ninguna organización puede garantizar que jamás va a sufrir un ciberataque. Pero lo que sí puede garantizar es que en caso de sufrir alguno de estos ataques, su empresa pueda seguir en pie. Conocidos son los casos de entidades bancarias en nuestro país que entre los años 2018 y 2020 sufrieron ciberataques de diversas consideraciones. Una de ellas instaló un malware en los sistemas de seguridad desviando la atención mientras se hacían transacciones fraudulentas hacia el extranjero, un robo aproximado de $10 millones. En la otra entidad, sin embargo, también se instaló un malware afectando a 12.000 computadores aproximadamente. Si bien en este segundo caso no hubo robo en las arcas de las cuentas de los clientes, pero sí hubo una afectación en la operación, llegando a cerrar durante 24 horas todas las sucursales del país. Para seguir hablando sobre estos casos relacionados con ciberseguridad e inteligencia artificial, tenemos a Alfredo Araneda de Global Catalog, que es el gerente de Analítica Avanzada e Inteligencia Artificial. Muchas gracias por estar acá. Y a Ricardo Maldonado, que es Strategic Business Manager de TD Synnex. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias por la invitación. Entonces, sin más detalle, ¿las empresas están realmente preparadas o solo creen estarlo? Bueno, las empresas actualmente están sufriendo algún sesgo de cumplimiento, diría yo. ¿Ya? Creen que por tener ciertas capacidades o su equipo certificado es suficiente, o bien por cumplir alguna normativa, un checklist de alguna normativa es suficiente. Y la verdad que no es así. O sea, está bien, podemos tener el cumplimiento de una normativa, pero hay que manejar todo lo que se refiere a la gestión continua de los riesgos, ¿ya? Y un ejemplo podría ser como llevándolo a algo más ¿cómo se dice? Casero o algo así. Es como uno preocuparse que se va a comprar el vehículo más seguro que esté en el mercado, que cumple todas las normativas, que tiene los mejores airbags y todo. Pero si yo no lo llevo a mantención y no me preocupo de que esos airbags, que son los que me van a salvar la vida ante un impacto, estén operativos, estoy en un riesgo importante. Lo importante no solamente es la protección de que las cosas no pasen, sino que cómo me recupero rápidamente y el impacto lo minimizo. O sea, salgo caminando, que el negocio siga caminando. Eso es lo importante. Exactamente, tocaste un punto súper importante que lo llevaste al ejemplo del auto, pero por ejemplo acá podríamos hablar que tanto en las empresas se podría dar una responsabilidad compartida tanto usuario como las áreas indicadas para hacer este tipo de planteamiento. O sea, que del lado de los usuarios muchas veces se plantea que el usuario es el eslabón más débil. Yo diría que actualmente, más que el usuario en sí, porque claro, antiguamente teníamos ahí correos de phishing que eran bastante burdos, que te mandaban correos en nigeriano, cosas por el estilo, ¿ya? Pero ahora están todos Ingeniería social, ¿no? Ingeniería social y cosas por el estilo. Pero cada vez los atacantes tienen más herramientas y están herramientas empoderadas por el lado de lo que maneja acá Alfredo, del lado de lo que es inteligencia artificial. Entonces, las comunicaciones son mucho más creíbles, tienen un patrón, no hay ya no problemas de traducción o de faltas de ortografía. Por lo tanto, uno como usuario es probable que sí, como ellas, pise el palito y que crea lo que está el tema. El problema va en cómo nosotros nos protegemos a que ese usuario, las herramientas que tiene y los clics que vaya a hacer no comprometan la operación del negocio o poder saltar las alertas que nos permitan decir, oye, ¿qué hacemos acá cuando está sucediendo este traspaso de X millones de dólares, como nombraste tú anteriormente, y cómo detenemos eso, siendo que todo el resto está autorizado? Era la persona correcta, todo lo correcto, pero que salten las alertas respecto de eso, ¿ya? Porque
nos va a pasar. Va a suceder que un colaborador va a ser vulnerado y no va a ser su culpa, no le echemos la culpa al colaborador, porque en realidad hizo un muy buen trabajo probablemente desde el lado Sigue del el paso a atacante. paso, Exacto, en rigor. sí, exacto. Bueno, también tocaste un punto súper importante, voy contigo, Alfredo, la inteligencia artificial. Recién hablábamos de cómo podía afectar un ataque a la cadena de suministro, pero también muchas veces por desconocimiento que se han suscitado grandes ataques, ¿no? Sobre todo a las empresas. En este caso, tiene que haber un tema de evangelización, claramente, porque todo el mundo habla de que tanto la inteligencia artificial como la tecnología ya está, pero yo creo que todavía no tomamos conciencia de que ya vino para quedarse, o sea, incluso muchas veces la tecnología va un paso más adelante que nosotros. Entonces, ahí, en ese caso, ¿cómo evangelizamos a la gente, a los usuarios, a las empresas también, que esto lo vean como una inversión y que también puedan aunar la inteligencia artificial para poder ser también este amigo de la ciberseguridad y evitar este tipo de ataques que puedan hacer un blackout dentro de una empresa? Sí, exactamente. Ahí la inteligencia artificial ha abierto es un avance muy importante que hemos tenido. Dicen que es uno de los avances más importantes que hemos tenido en el último siglo, comparado con la revolución industrial. Pero abre este frente de tecnología, de poder avanzar, de poder conectar con nuestros datos para tener la información de forma inmediata. Al final todos queremos conectar nuestras bases de datos al chatbot porque quiero saber cuánto voy a vender hoy día, cuántos clientes se van a fugar, y eso está abriendo un poco más la brecha a que estos atacantes, mediante técnicas de propio injection, puedan extraer esa información de la base de datos. Pero eso, como dice Ricardo, no es un problema del usuario, sino un problema de la política que tiene la empresa. ¿El usuario tiene el permiso para poder conectarse a la base de datos de los clientes? ¿La empresa sabe quiénes están conectando a sus bases de datos? ¿Quiénes son? ¿A qué hora se conectan? ¿Qué datos extraen? Eso, bajo mi experiencia, nadie lo tiene controlado o parcialmente controlado lo tiene, ¿ya? Y esa es la brecha que uno debe como acercarse hacia los clientes, hacia los usuarios de estas tecnologías, porque el problema no es el modelo. El problema no es ser que el modelo esté hackeado o esté, malvado, por así decirlo, sino que el problema es cómo lo estoy conectando, hacia qué lo estoy conectando y cuáles son mis vallas de seguridad para no poder hacer que este modelo tenga un mal comportamiento, ¿ya? Y puede ser de diferentes estilos. Hubo también unos casos de estos famosos chatbots, ¿ya? Para poder hacer preguntas rápidas en retail, por ejemplo. Por una muy pequeña configuración o falta de configuración, usuarios pueden preguntarle sobre creación de código a un chatbot de retail. Y eso no debería pasar. Y eso quiere decir que ese chatbot presenta una pequeña vulnerabilidad, ¿ya? No de extracción de datos, pero sí fueron fácilmente hackeables para dar una respuesta que no estaba configurado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir enfocando. Hacia los controles de seguridad, quién accede al dato, cómo estamos conectando y tener una vertical concisa dentro de la misma empresa para todos. Cuando tú hablas de controlar, por ejemplo, este tipo de situaciones para evitar lo acaecido sobre todo con una empresa retail, por ejemplo, en este caso podría ser una preocupación básica que las mismas áreas de una empresa estén hablando constantemente para saber quién sale, quién entra, quién está autorizado, quién no, quién tiene cierta cantidad de perfiles. O sea, en rigor, no es echarle la responsabilidad ni la culpa solamente a un área. En este caso, tú sugieres, por ejemplo, que entre áreas estén en conversación constante para evitar este tipo de situaciones. Sí, yo creo que actualmente es un contexto tan diverso, se involucran tantas áreas, que antiguamente cada uno vivía en su isla, pero actualmente hay que empezar a juntarlas, hay que empezar a conversar, hay que ver qué dolor tenemos y cómo solucionarlo en conjunto, ¿ya? Quizás la parte del negocio necesita acceder al dato, ¿ya? Y quiere acceder, infraestructura le va a dar el acceso al dato o el DBA, pero tiene que estar también ahí la gente de seguridad para poder decir, bueno, le vamos a otorgar el dato de acuerdo a ciertas políticas, por ejemplo, de gobierno de datos que puedan tener dentro de la empresa, y con una capa de ciberseguridad para poder hacer que esta brecha disminuya. Porque al final el riesgo siempre va a existir, pero la idea es poder tener el riesgo al mínimo, ¿ya? Entonces, por eso tienen que conversar las diferentes áreas de una empresa para poder abordar estos temas un poco más complicados. Y ahora que se viene la ley de privacidad y protección de datos,
más fuertemente tienen que conversar. De hecho, a partir del 1 de diciembre debería entrar en vigencia. Hablaste de los checklists con el tema también de la mano de ciberseguridad. Entonces, eso es hablar de checklists en ciberseguridad, ¿es lo mismo que decir está todo bien? ¿O hay una visibilidad o una falta de visibilidad frente a los activos que tienen esta? Sí, o sea, en la empresa falta claramente visibilidad de no solamente lo activo, sino que lo que está sucediendo. Por ejemplo, en el tema de lo que es inteligencia artificial, se están tratando de escalar, las empresas están buscando escalar lo que es productividad, escalar, digamos, procesos, tratar de generar más con estas herramientas, pero también están escalando riesgos y no se están dando cuenta, no lo saben, y esa es parte de poder la concientización de todas las cosas que están tocando. Y cuando los procesos de inteligencia artificial no son comandados desde como una directiva de empresa, sino que están aislados en departamentos, que un desarrollador crea una aplicación o un agente para hacer algunas pruebas, luego se lo muestra a otro colaborador y dice, oye, qué bueno que está, y si le agregamos unos permisos para que se conecte a la base de producción, para que sea más útil, excelente, y luego 3 doritos después ya lo ocupan varios otros departamentos, y se pierde la visibilidad de dónde están esos agentes, quién lo está utilizando, qué permisos tienen, dónde están actuando. ¿Por qué? Porque no está regulado desde una visión corporativa, ¿ya? Sino que fueron herramientas aisladas. Y ahí estás metiéndote en un tema que va a dar riesgo a la compañía. Por lo tanto, el primer paso es revisar en la compañía qué cosas estamos haciendo en temas de IA y cómo lo estamos gobernando, ¿ya? Para que esto que está bien, que cada uno de los organismos traten de generar mayores beneficios a la organización, pero controlando los riesgos que se llevan. Y hay una serie de cosas tecnológicas que van detrás, que lo nombraba por ahí Alfredo, o sea, hay software o herramientas que uno utiliza en esos agentes que a veces son públicas, y el desarrollador va a tomar de un GitHub un skill, una capacidad de conectarse con algo, pero nadie revisó si eso tenía algún defecto o alguna vulnerabilidad que fuera explotable. Entonces ahí te vas creando todo un panorama de exposición digamos, al negocio. Claro, también va un poquito de la mano con lo que tú decías al principio, que efectivamente sí las áreas deben conversar constantemente para evitar este tipo también de problemas internos, porque también esta no comunicación o falta de comunicación podría también traer un tema de corte de suministro dentro de la misma empresa, tanto para el cliente interno, que son los trabajadores, como para el cliente externo, en caso de ser proveedores de otros grandes clientes. Exacto. O sea, puedes ahí tener exposición tanto para tu empresa como eventualmente algo que impacte en tu empresa pueda llegar a ser una exposición de la cadena de suministro de uno de tus clientes. Entonces, ha sucedido en Chile y en otros países también, y en Chile en particular hace poco, que algunas empresas han sido vulneradas, le han filtrado información, y eso ha afectado o podría ser un riesgo para el cliente mayor de esa empresa que le entregaba los servicios. Y cuando le empiezas a preguntar, oye, ¿qué hiciste? O cuál era tu plan para que esto no sucediera, si no tiene un plan, entonces yo ya no puedo confiar en esa empresa que sea parte de mi cadena, ¿ya? Entonces pierden contrato y eventualmente pueden perder la viabilidad de la empresa inclusive. Entonces pasan ese tipo de cosas. Y en lo que es el tema de inteligencia artificial, hay que quedarse claro que también no solamente los atacantes clásicos, estos grupos que vemos como amenazas que conocemos, pueden ser un vector de ataque o de disfunción del organismo. Pasó hace poco en Brasil, en un organismo judicial, que incorporaron inteligencia artificial a los procesos, y unos abogados vulneraron el sistema y pusieron prompt injection en unos escritos para ser beneficiados de las sentencias o de los procesos. Entonces, ahí no fue un grupo de atacantes de Corea o de otros lados. Fueron los propios abogados con un poquito más de expertise, utilizaron el sistema hacia ellos. ¿Y cuál es la falta del lado nuestro? O sea, en el caso del lado del cliente, es no haber considerado esas salvaguardas dentro del modelo. Y no me refiero al modelo en sí de inteligencia artificial, sino que lo que toca y cuando yo pongo el freno. O sea, yo puedo tener muchas reglas. Puedo decir, oye, sé manejar y sé que no puedo pasar una luz roja. Pero en un momento eso no impide que yo la pase. Si
si mi hijo está en una situación riesgosa y voy a tomar el auto y muy probablemente me pase alguna luz roja por llegar a salvar a mi hijo. Entonces no hay un hard code, una regla que esté ligada directamente a que no se puede hacer. Y eso es en lo que es inteligencia artificial, lo que hay que buscar es llegar a definir es que esas posibles amenazas no se concreten con algún kill switch, por decirlo así, un switch de botar el proceso o de un sandboxing o algo que nos permita no estar en esa exposición. O sea, también acabas de botar otro mito que para poder hackear o para poder lo acontecido con Brasil, o sea, no necesitas ser ingeniero ni en ciberseguridad ni ingeniero en informática para poder hacer este tipo de trampas en realidad. No. Exacto. Es que eso es una de las ventajas y desventajas que tiene ahora la inteligencia artificial generativa, que es muy user-friendly, ¿ya? Yo tengo amigos, por ejemplo, que nunca han programado en su vida y en 2-3 días hacen un portal con gráficos de los datos donde trabajan y todo muy bonito y nunca supieron qué es compilar un código o qué son los frameworks, nunca. Llegaron y instalaron. Esa es una ventaja y una desventaja a la vez, porque no depende de su equipo de informática. Que siempre pasa, oye, necesito un dashboard, sí, en 2 meses te lo puedo tener. No, si lo necesito ahora, ¿cachai? El área comercial me está viendo un dashboard ahora y tengo que esperar y que se libere la hora, etcétera. Ahora con esta tecnología, yo con muy poco conocimiento de esta herramienta puedo utilizar y puedo hacer cosas muy fantásticas en poco tiempo, ¿ya? Pero eso también lleva a este proceso de vulnerable porque no están las buenas prácticas, ¿ya? Exacto. Las buenas prácticas de desarrollo de software, las buenas prácticas del gobierno del dato. Entonces sí, yo tengo una plataforma muy bonita, lo conecté a la base de datos, pero la base de datos nunca la filtré, por ejemplo, nunca eliminé duplicados. Entonces también estoy tomando decisiones incorrectas, estoy generando un programa, un aplicativo que puede ser muy funcional, pero es muy vulnerable. Claro. Entonces, si seguimos viendo, como les decía antes, esto de forma muy aislada, lo que va a pasar es que nos vamos a llenar de puertas, ni siquiera puertas cerradas, de puertas abiertas para los diferentes atacantes que pueden hacer daño a nuestros clientes, filtrar información, o solo querer hacerse famoso, como decía Ricardo antes de la entrevista. Claro, que era un tema prácticamente de generar validación, generar reconocimiento, un poco de instaurar un poco la campaña del terror. O sea, yo creo que para estas bandas, sobre todo de ciberdelincuentes, decir, oye, yo ataqué tal cosa, tener ese cierto prestigio. O sea, suena un poco ahí ambiguo, pero que estas empresas o estos ciberdelincuentes se jacten de tener cierto prestigio. Entonces, ahora que ya sabemos que el peligro es real, ¿por qué seguimos dejando la puerta abierta? ¿Y por qué las empresas siguen todavía siendo un blanco fácil para este tipo de ataques? Principalmente porque se preocupan de generar las capas de protección, como te decía anteriormente, pero no miran esto como que realmente va a ser una amenaza inminente. O sea, el planteamiento es no ver de qué es lo que voy a utilizar para protegerme, o sea, cómo refuerzo las rejas de mi casa o de mi empresa, sino que qué es lo que hago para recuperarme cuando suceda el evento. Porque hay que partir de esa premisa, el evento va a suceder, como lo que hago para recuperarme rápido. Y lo que sucede es que muchas veces están dejando, como te decías tú, ventanas abiertas, digamos, por desconocimiento. Lo mismo el tema de inteligencia artificial. Hay mucho desconocimiento de todas las vectores que pueden ser explotables, ¿ya? Y claro, un desarrollador o un grupo cuando está utilizando una herramienta, por ejemplo, un cloud code o algo para desarrollar algo rápidamente, implementar una solución, no está utilizando todas las buenas prácticas detrás y está generando una brecha de exposición súper amplia. Entonces, esas puertas abiertas son las que al final después son explotadas por las organizaciones criminales que al final funcionan también como empresas, ¿ya? Y eso que cuando buscan, por ejemplo, reconocimiento también, el mismo reconocimiento que tiene una empresa para poder generar el impacto y lograr sus objetivos, que le paguen los rescates o la extorsión correspondiente. Ya no están solamente encriptando ellos, hace rato que encriptan, exfiltran, extorsionan y una serie de otras cosas más. Y cada uno de los grupos también son especialistas, y especialistas solamente en robar credenciales para venderlas, que son los asset brokers. Hay otro inclusive en Estados Unidos ahora, hace poco,
había un grupo que se especializó no solamente en el robar credenciales, sino que ellos son especialistas en el acceso físico y dejar compromisos dentro de la empresa con acceso físico. Entonces se dedican a entrar a esas empresas importantes y generar brechas físicas que luego venden para que los otros actores cometan sus actos delictuales. Exactamente, y en este caso, Alfredo, de la inteligencia artificial, también ahora se hace mucha clonación de voz, de imagen, y que incluso los mismos asaltantes de repente han hecho videollamadas con la cara de la persona a la cual le robaron la información, etcétera. También comentabas un poquito antes de empezar este podcast que habían ya software asociados a ver si esta imagen era o no real, pero por ejemplo para la persona que está recién adentrándose en este tema, ¿es fácil detectar cuando es inteligencia artificial o tendría que mirar más de una vez para cerciorarse de que la persona al otro lado de la pantalla es real o no? Es una muy buena pregunta. Yo creo que sería muy difícil poder identificar un avatar, por así decirlo, una persona con la cara modificada o con la voz modificada. La voz yo creo que es más difícil que el video porque uno puede ver unos friseos por ahí, pero hay que estar muy atento, ¿ya? Y no es tan cómodo tener que juntarse cada reunión y sospechar si estoy hablando con la persona con quien debería hablar o no, ¿ya? Pero por detrás, cómo funcionan estas herramientas, cuando uno genera objetos con IA generativa, imágenes, videos, voz, etcétera, tienen ciertas particularidades, ¿ya? Que en la ciencia le dicen que son señales más bien limpias, que no ocurren en la naturaleza, ¿ya? En imágenes siempre va a haber un punto focal en donde está la cámara apuntando, etcétera, pero estas herramientas no poseen, ¿ya? Estas imágenes creadas por IA. Entonces hay software por detrás que te puede detectar si el video es falso, si la voz que estoy hablando o con que estoy conversando, eso no es hecha por inteligencia artificial. Y son varios tipos de modelos que corren por detrás que van validando. Entonces hacen como un voto, diferentes modelos de inteligencia artificial que sospechan de este objeto y se vota, ¿no? Y si se gana la votación, la imagen es falsa o verdadera dependiendo de la señal. Pero existen esas herramientas, no muchas personas las conocen, ¿ya? Entonces, yo sé que ahora es el momento de sentir miedo, pero también es el momento de no sentirlo, de protegernos, de ver estas herramientas que existen en el mercado o que se puede crear en el mismo equipo, ¿ya? Para poder prevenir este mal uso de la inteligencia artificial. Exacto, lo que pasa es que también hay que, volviendo al tema de la evangelización, también tanto de las empresas, de los líderes de las empresas y también de los usuarios, lo que pasa es que tanto la ciberseguridad como la inteligencia artificial no deberían ser vistas como un costo, deberían ser vistas como una inversión. Entonces, ¿qué le sugieren también a esta gente que nos está mirando para que de cierta manera le den vuelta a este chip? Puedan verlo como una inversión porque al final del día aquí ganamos todos, seamos usuarios, sean líderes de empresas, sean redes importantes de suministro dentro de una cadena de una empresa, etcétera. ¿Por qué? Porque al final, cuando ocurren estos ciberataques, uno siempre se va a la parte, el eslabón más débil, como lo comentabas tú, que muchas veces recaía en el usuario. ¿Por qué? Porque se intentaba hacer esta ingeniería social, que es el factor más importante, pero también poco se habla de la falta de parches dentro del sistema y lo que hablábamos al principio del checklist, que todo el mundo lo hace al principio, pero después nadie se hace cargo, ¿no? Sí, hay un tema de visibilidad muchas veces también de herramientas que se despliegan y que no se le da después mantenimiento, seguimiento, temas que están se levantan cosas a la nube, hacen mal configurados los accesos, digamos, la conexión correspondiente y no estaba gobernada por nadie, nadie sabe que se levantó o que los desarrolladores levantaron una instancia de pruebas o algo que estaba comprometida y por ahí puede ser un vector de entrada. Pasa eso, y lo otro que pasa también es que tienes que quedar, los clientes no solamente quedan como con el tema de que pueden ser, como te decía, cómo agregas herramientas que te impiden que pase algo, sino que tú tienes que dar vuelta a ver cuáles son los riesgos que estás asumiendo y cuál es el costo de esos riesgos. O sea,
realmente tu área de ciberseguridad o quien está trabajando contigo, quien te está asesorando, te permita ver si detecta una ruta de exposición, qué es lo que va a impactar y cómo va a impactar el negocio. De tal manera que tú te des cuenta efectivamente cuál va a ser el impacto, o como le llaman los gringos, el blast radius, o sea, hasta dónde puede impactar ese evento. Y ahí tú puedes tomar decisiones efectivamente si vas a hacer alguna inversión en minimizar esos riesgos, que eventualmente pueden ser de agregar herramientas y otras veces no necesariamente agregar herramientas, es modificar y optimizar algún proceso, ¿ya? Las herramientas a veces están, pero los procesos no están bien alineados. Entonces, y ahí es la parte que el consultor tiene que ayudarle a la empresa a ver dónde están esos gaps. Eso es lo importante. ¿Pasa lo mismo también con la parte de inteligencia artificial? Sí, pasa exactamente lo mismo. Y ahí lo que nosotros siempre acá dentro de Global hablamos es sobre el gobierno del dato, el gobierno de la inteligencia artificial. Que yo también me acuerdo de una frase de un profesor de Stanford, de Andrew Ng, que dice: el problema no es la inteligencia artificial, sino a qué lo conecto yo. ¿Ya? Y eso tiene mucho sentido, porque si yo ocupo el ChatGPT, por ejemplo, el que está online, y yo no le subo ningún archivo, es muy difícil que se me filtren datos que yo esté manejando dentro de mi computador, si es que no lo tengo nada conectado. Entonces yo creo que en las empresas hay que empezar a darle esta agilidad que tienen las áreas de ocupar estas tecnologías para poder hacer preguntas, para hacer desarrollo rápido, pero siempre controlando quién tiene acceso al dato, ¿ya? Por ejemplo, hay ciertos modelos, no sé, de inteligencia artificial para predecir una detección de anomalías, por ejemplo, una detección de fraude, que yo no necesito el dato personal de la persona. No necesito saber quién es, solo necesito saber el comportamiento de esa persona. Entonces, ¿qué pasa con los equipos de ciencia de datos en general? Es que tienen acceso a todos esos datos. Entonces, digamos, bueno, eso también es un vector que está abierto, que se puede filtrar información. Entonces, empecemos a ordenar y a gobernar quién tiene acceso a la información, por qué va a tener acceso y rastrear qué es lo que hizo con esa información. Entonces, algo un poco más de ordenar, y hay varias herramientas que nos permiten hacer eso. Y hay muchas empresas que también la tienen implementada, pero no, como dice Ricardo, no le sacan todo el jugo necesario. Bueno, eso pasa cuando de repente los grandes líderes sienten que su casa está ordenada, y es ahí donde entra un poco esta ilusión del control, que es muy fácil difuminarla. Ricardo, Alfredo, les agradezco también el tiempo que se han dado para hablar con nosotros, y si usted quiere seguir indagando mucho más de ciberseguridad, entra a globalcatalog.cl, servicios que hacen avanzar tu negocio. Mi nombre es Cecilia Pardo y nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Chao!